¿Cómo les va? Bienvenidos. Un abrazo colectivo, un abrazo virtual. ¿Cómo andan? Buen inicio de semana. Hoy tenemos números COVID-19 que van al alza. Organización Mundial de la Salud ha lanzado un nuevo alerta con la cantidad de contagios en el mundo. Ya vamos a revisar esos números. Tenemos claro que no hay vacuna preventiva aún, que debemos cuidarnos en casa para protegernos entre todos. Y sin embargo, eso no ocurre. Preguntamos, ¿aún necesitamos información para entender la responsabilidad que todos tenemos en esto? Y yo sé que ustedes a lo mejor me van a decir, pero Marcela, nos dice eso como si nosotros los trabajadores fuéramos los únicos. No, hablo de que nosotros los trabajadores somos inclusive los que votamos a nuestras autoridades. Y esas autoridades están tomando decisiones. Desde todos los espacios nos tenemos que movilizar justamente, participar, hacer uso de la herramienta como tal, de la política, para justamente ir en un nuevo compás a superar lo que nos está pasando. Así, a veces hay que agilizar la marcha, a veces hay que detenerla, hay que adaptarse, hay que reencontrarse justamente con el peso del ser humano como un ser humano con características políticas, porque se necesita de esa polis para salir adelante. Así vamos a plantear esto hoy. En redes sociales ya está puesto este interrogante, vamos a empezar a debatirlo, a cruzar información, a conocer qué es lo que nos está pasando. Imágenes de presentación tenemos en Twitter ese interrogante y en Instagram también la posibilidad de que participe o sume información. Vamos a arrancar. Asia, Europa y América enfrentan repuntes de la COVID-19 y el mundo supera 10 millones de portadores de la infección. En Asia, la India figura como el cuarto país en número de casos, tras la aparición de al menos 20.000 casos en un nuevo brote. En Europa, las autoridades se mantienen vigilantes ante los numerosos focos detectados en el marco del desconfinamiento para la reapertura de las actividades económicas. Estados Unidos concentra un cuarto del total de contagios en el mundo, con alrededor de 128.000 muertes y al menos 2 millones de casos confirmados. Pese a ello, el gobierno estadounidense desestima la letalidad del virus y aboga por reactivar la economía en el país. Mientras tanto, Brasil se ubica como el segundo país más afectado por el virus pandémico, con al menos 1 millón de contagios. No obstante, el gobierno brasileño mantiene la postura del gobierno estadounidense e insiste en reactivar el aparato económico del país suramericano. Por su parte, el gobierno de Venezuela, tras detectar más de 350 nuevos casos en 24 horas, decidió prolongar desde este lunes la medida de cuarentena estricta en 2 estados del país, en aras de mantener el combate contra la expansión del virus. Esta mañana, en Agenda Abierta, analizaremos la situación actual del virus pandémico en diversos países, evaluando las denuncias efectuadas por especialistas médicos contra diversos gobiernos a los que responsabilizan por los nuevos brotes del coronavirus. Nuestra casa periodística dice, Latinoamérica se aproxima a los 2,5 millones de contagios de coronavirus. Los casos en la región aumentaron 1 millón en los últimos 18 días. Por lo tanto, hay un avance generalizado del COVID, principalmente en Brasil. En nuestra América, Brasil es quien lleva esa delantera. El domingo, ayer, Brasil marcó en las últimas 24 horas récord de casos, 30.476 nuevos contagios. Cifras alarmantes, ponemos en Telesur, y sin embargo varios estados de Brasil iniciaron reapertura de actividades económicas. Perú es el segundo país de América con 279.419 casos registrados y entonces también allí está en ese podio del ranking. Si voy a ver un periódico de la zona europea, Europa Press, en este caso es la publicación, una agencia de noticias. Dice, India se acerca a los 550.000 casos de COVID-19 tras sumar casi 20.000 más en un día. 20.000 más, 1.340 y un poquito más millones de habitantes es lo que tiene India. Esto es importante conocer para saber, según la demografía, cómo arranca ese número. El Ministerio de Sanidad indio ha elevado este lunes a 16.475 el balance de fallecidos, 380 más que en la jornada anterior. Las autoridades estiman que aún hay 210.000 casos activos, más de 321.000 personas han superado la enfermedad. El gobierno de Narendra Modi decretó en marzo confinamiento en todo el país.
pero India está registrando, esta es la realidad, sus peores números por estos días. Avanzo, siguiente portal. El País de España. Sanidad defiende el confinamiento selectivo de edificios o empresas ante los rebrotes. En vez de cerrar toda la comunidad, cierran un espacio específico como un edificio, por ejemplo, donde han tenido contagios. El ministro Salvador Illa defendió hoy lunes estos confinamientos llamados quirúrgicos o selectivos para atajar los rebrotes. Ha dicho, creo que el confinamiento como tal no volverá, pero volverá si hace falta porque se nos va de las manos, puesto que ha sido un arma eficaz. España, 28.343 fallecidos y más de 248.000 contagiados. Números que revisamos ahora, siguiendo en Prensa Latina. Cuba y Naciones Unidas coinciden en reinventar el mundo post-pandemia. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, resaltó la importancia del multilateralismo y la necesidad de seguir los principios de la Carta de Naciones Unidas. Guterres dijo su intención de discutir sobre estos asuntos con los líderes mundiales en septiembre próximo. Cuba argumentó que el injusto orden económico internacional vigente profundiza desigualdad y subdesarrollo. Cuba y Naciones Unidas coinciden que debe prevalecer la solidaridad, el respeto a la diversidad y también la defensa del medio ambiente. Todos puntos sumamente importantes a la hora de aludir a esta cuestión. Me espera en Estados Unidos Jorge Gestoso. Actualizamos de inmediato. Jorge, ¿cómo te va? Buen día, Marcela. Aquí hay un repunte del coronavirus al nivel del mes de abril. Es decir, por lo menos 33 de los 50 estados tienen un estallido significativo realmente. En el caso de 3 estados han tenido que poner marcha atrás a la reapertura apresurada de su economía. Una reapertura apresurada promovida por el presidente Trump y su interés en su reelección. Estamos hablando de hasta 45.000 nuevos casos por día, es decir, estamos ya empezando a acercarnos a los 130.000 muertos y más de 2.600.000 casos. Y estamos hablando de que para el mes de octubre se está hablando de por lo menos 200.000 muertos. Ha habido, dado que el presidente Trump sigue descartando, desestimando, tratando de efectos de su reelección, sacarle importancia a la cosa, hemos visto una marcha atrás significativa a través de, por ejemplo, su vicepresidente Mike Pence, que hace apenas unas pocas horas decía en una conferencia de prensa justamente a propósito del coronavirus, de que realmente se refería al gobierno, habían realizado un progreso, y usaba la palabra, un progreso notable en el caso del coronavirus y que la curva estaba descendiente. Bueno, ayer no solamente anunció que 2 de sus giras a Arizona y a Florida las postergó significativamente, mandando el mensaje de que no quiere estar en esos lugares, y dijo que en definitiva el uso de las mascarillas o tapabocas era fundamental, algo que tanto él como el presidente Trump han tratado de estar negando. Es decir, dado la caída de popularidad, dado que viene la posibilidad de su reelección en caída libre, han tenido que ajustarse a la realidad que esto es el gran fracaso de su manejo precisamente de la pandemia. Prácticamente entre el 62 de cada 3 estadounidenses están en contra, están justamente desaprobando su gestión, pero lo fundamental es que ahora ha girado, en vez del noreste, ahora está en el sur y en el oeste, fundamentalmente en los estados más poblados, California, Texas y también la Florida y Arizona, y entonces otra vez los hospitales vuelven al máximo de capacidad. Y una de las lecturas es no solamente la apresurada reapertura de la economía promovida por Trump para ser reelegido, sino que los jóvenes están saliendo sin el mínimo de cuidado a juntarse en los bares, a estar nuevamente juntos en las discotecas. Y ahora justamente el promedio de la gente que contrae el virus e incluso muere ya ha bajado en materia de edad a los 35 años y todavía, al ser jóvenes y sentirse realmente inmortales, son los que están no solamente contagiándose, ¿no?, sino simplemente contagiando a los mayores que son mucho más vulnerables. Pero el estallido
ha vuelto a poner a la pandemia, que el gobierno había tratado de ponerla de lado, otra vez en el centro de la discusión, Tatiana? Marcela, Jorge, aquí estoy. Hasta luego. A ver. Escucho. Voy entonces. Último minuto. Esto es importante. Es lo que está pasando en el mundo. Lo está publicando Sputnik. Tiene ya unos cuantos minutos de estar rodando. Estamos hablando de que las autoridades de Irán han tomado una decisión, han aprobado una medida para pedir a Interpol que ponga al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su notificación roja de personas buscadas por el asesinato del general Qasem Soleimani. Si suben un poquito más, bajada de información, Irán emite una orden de arresto contra Donald Trump. La República Islámica de Irán ha emitido una orden de arresto contra el mandatario estadounidense por el caso del asesinato, supongo que lo recuerdan, Qasem Soleimani. Allí entonces, esta es la noticia. Ya desde hace un rato lo que estuvimos esperando es cómo replicaba y cómo a esta hora ya empezaba a rodar por el mundo y cómo se iba dando, sobre todo esperando algún tipo de respuesta por parte de Interpol. Ya chequeando medios de comunicación, la mayoría va replicando justamente este titular, anunciando la decisión de las autoridades iraníes. Tenemos una pregunta respecto a COVID-19 que lo estamos abordando. Quiero ir a esa pregunta para luego seguir con nuestros corresponsales y ya me espera el invitado también. Voy a nuestra pregunta. COVID-19, no hay vacuna preventiva aún y debemos quedarnos en casa para protegernos entre todos. Fíjense cómo insistimos con el aún y lo repetimos. Aún necesitamos información para entender la responsabilidad que todos tenemos en esto. Y miren cómo van esos primeros votos. Allí, en mayoría, el sí. Los invito a participar, espacio Twitter, si quieren también nos escriben un poquito más por Instagram. Me voy a sumar información, o el invitado o Leonel Retamal, ya listo. Leonel, voy contigo para que puedas seguir justamente monitoreando qué es lo que va pasando en Venezuela. Hoy tenemos la decisión de seguir en casa justamente y estamos en la calle los trabajadores de sectores esenciales. Bienvenido. Hola Marcela, ¿qué tal? Buenos días. Esto de los trabajadores esenciales se creó el 16 de marzo cuando se anunció esta cuarentena total, pero ya venía con un decreto especial de atribuciones constitucionales para manejar la pandemia aquí en Venezuela. Son sectores como telecomunicaciones, seguridad, personas que trabajan en alimentación, en salud, por supuesto, y aquellos sectores esenciales del funcionamiento del Estado que están liberados para desplazarse por las calles con las respectivas credenciales y salvoconductos. Sin embargo, esto ha cambiado un poco el esquema que se venía desarrollando en Venezuela de 7x7 para todo el país. Se mantiene este esquema de 7 días de cuarentena, seguido de 7 días de flexibilización, pero en esta semana que corresponde a flexibilización, es decir, de reapertura económica para 24 sectores laborales y económicos. Sin embargo, se redujo la cantidad de estados a la mitad del país que pueden tener esta reactivación económica. Esto se da por las cifras que ha venido presentando el país durante los últimos días, el último mes principalmente, que para entenderlo bien hay que establecer dos comparativas. Uno es la comparativa de los índices que presenta Venezuela con la región y el mundo, que aún todavía en la comparativa que se puede establecer es bastante baja comparativamente en cuanto a índices de contagio y mortalidad. Sin embargo, la preocupación se establece por el segundo parámetro, que es la comparativa con las propias cifras de Venezuela que venía arrojando durante los primeros 70 días de la cuarentena y de la expansión de la pandemia aquí en el país. Para graficar esto, encontré un dato que lo refleja bastante bien. En los primeros para llegar a 1000 casos, tomó 71 días en Venezuela, que fue este periodo intenso de cuarentena. Pero pasar de 1000 a 2000 tomó 12 días. Pasar de 2000 a 3000 tomó 11 días. Y de 3.000 a 4.000 tomó 7 días. Hoy ya, ayer las cifras que anunció el gobierno se superó los 5.000 casos, 44 personas fallecidas, y es por eso que se han encendido las alarmas durante las 2 últimas semanas para
mantener las medidas de cuarentena, pero sobre todo extremar las medidas de protección, el uso de los tapabocas, el uso de limpieza de manos constantemente y mantener las medidas que se han indicado desde las autoridades sanitarias de restricción de movilidad entre estados, incluso entre municipios, y eso es lo que vive hoy por lo menos el Distrito Capital y otros 11 estados del país. Marcela. Hoy tempranito, inclusive los aportaba también desde red social Twitter con mi usuario Leonel, porque dan una cifra, una forma muy clara de hacer entender cómo en tan poquito tiempo gana justamente el COVID-19 con un crecimiento exponencial. Por eso mismo les decía a todos, mucha fuerza, mucha paciencia, pero también hay que contar que aquí en Venezuela tenemos condiciones distintas para quedarnos en casa. Primero, porque arrancamos temprano con la cuarentena. Segundo, porque tenemos carnet de la patria. Tercero, a través de carnet de la patria se han ido sumando bonos, se han ido sumando beneficios de alimentos, aquellas medidas que justamente los gobiernos necesitan apalancar para que los ciudadanos se puedan quedar en casa. Porque de lo contrario también me estallan las respuestas en redes sociales diciéndome, los políticos nos achacan la responsabilidad de quedarnos en casa, pero no nos ayudan. Yo quiero desde este lado de Venezuela ir contando también esas acciones que se dan desde el gobierno nacional en función de ayudarnos a quedarnos en casa. Leonel. Planes de distribución de comida se comenzaron a desarrollar tempranamente desde el comienzo de la cuarentena, ya por el 16 de marzo. Recordemos que Venezuela viene hace tiempo ensayando y afinando una estructura de distribución de alimentos que se llama CLAP, los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción, en que hay una combinación entre la responsabilidad del Estado de asignar alimentos a través de una caja o bolsas como se distribuyen actualmente, pero también una muy profusa red de organización popular que toma esta responsabilidad, se organizan, hacen listas, van organizando el barrio, las veredas, los cerros, todo lo necesario para que esto sea de la forma más organizada y llegue a todo el mundo este beneficio. Luego está el sistema Patria, que como tú decías, que se entregan bonos, es un sistema de seguridad social que ha servido también para monitorear el estado de salud de las personas. Durante los primeros días de la cuarentena se realizó una encuesta preguntando el estado de salud de las personas si presentaban algún signo, algún síntoma de preocupación como tos, fiebre, carraspera, en fin, y se detectó los primeros días que había por lo menos 4 gripes estacionales que estaban dando vuelta en el país, y sobre esa base se comenzaron a aplicar los test rápidos, que son test de sangre, que es un primer filtro, y el filtro definitivo, en base a esos resultados, en el caso de que fuera positivo, son los PCR, los test moleculares que determinan finalmente si la persona tiene o no coronavirus. Entonces hay varias formas de abordar, y lo que tú dices que representan estas cifras es la importancia de las estrategias que se tomaron a tiempo de restricción, de movilidad, de cuarentena, de llamado a la conciencia, sumado a programas sociales que ha podido dar como resultado que Venezuela presente estas cifras al día de hoy, aunque hoy ya generan preocupación, el lunes 29, por el aumento, reitero, comparativamente con las propias cifras de Venezuela, las históricas desde el 16 de marzo, y ahora están aumentando mucho, preocupantemente para las autoridades que están reactivando estos planes de cuarentena y de conciencia a la población. Marcela. Voy aquí a otro punto, rapidito. Mientras estoy en redes, dejo a Leonel. Mientras estoy en redes, leo a Piedad Córdoba. Piedad Córdoba, política colombiana, trabajadora en el campo de los derechos humanos. Toda una trayectoria y experiencia en ese campo. Piedad Córdoba dice: la estrategia de Duque, hablando del presidente de Colombia, contra la pandemia, en realidad es la misma de Trump y Bolsonaro. Del quédate en casa al sálvense quien pueda. Así de clarito. Me voy a abrir el espacio de debate. Miguel Ángel Contreras Natera, analista, profesor e investigador de la UCB. Profe, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí tratando de llevar un poco más de conciencia desde un medio de comunicación acerca de lo que estamos atravesando como ciudadanos del mundo. Hablábamos también de cómo los gobiernos van sobrellevando con una y otra decisión lo que va pasando. Y vemos esta cuestión más latente que nunca, o la vida o la economía. ¿Así nos lo imponen, profesor?
Bueno, uno podría encontrar que hay diferencias en la forma de gestión de la política sanitaria, ¿no? Esa diferencia en la gestión uno pudiera rescatar exactamente el modelo estadounidense, que centró su atención en el tema de la economía. Igualmente el gobierno brasileño fue en esa misma dirección, ¿no? Hay otros, por el contrario, hay otros países en donde, digamos, el modelo coreano que implicaba test rápidos y universales, estas fueron las primeras respuestas al tema del coronavirus, ¿no? Está el propio gobierno coreano y la respuesta china de cuarentena total en Wuhan en su momento, ¿no? Creo que en todo caso el modelo que se centra en la economía es un modelo que tiene algunas dificultades, y esas dificultades se exhiben en términos de las cifras altísimas que existen de personas muertas y de personas infectadas por el coronavirus. Esas cifras, además, como lo recordó en un momento el New York Times en su primera página en un domingo en Estados Unidos, colocó el nombre de 100.000 personas en su primera página, porque las personas importan, ¿no? Aquí lo importante, en todo caso, es darnos cuenta que centrarse en la economía implica, en cierto modo, suponer que hay vidas que son prescindibles, y esas vidas prescindibles son, de una forma u otra, presentadas como residuales por esta gestión del COVID-19. ¿Por qué las muestra como residuales? Porque sencillamente dice que hay una cantidad de personas muertas que ocurrirá de alguna forma u otra por infección de coronavirus, ¿no? Entonces, este tipo de dicotomía entre economía y coronavirus, en cierto modo, esconde o también otro tipo de problema. ¿Cuál es el otro tipo de problema que esconde? Que nosotros estamos ante enfermedades que están ya globalizadas. Hay un texto muy temprano escrito en 1995 por Richard Princeton, en donde se destaca exactamente con la aparición del ébola, con la aparición del SIDA, con la aparición del SARS, se destaca ya que hay una globalización de enfermedades infecciosas. Y esa globalización de enfermedades infecciosas nos dice que esta no va a ser la única enfermedad infecciosa de carácter global que vamos a tener, sino que lo que anuncia, también la interdependencia, es la interdependencia de enfermedades, no solo de bienes económicos, no solo de personas, no solo de signos, sino que también estamos globalizando las enfermedades infecciosas. Y al globalizar las enfermedades infecciosas, uno de los temas centrales que diría yo que tendríamos que tocar en esta dirección sería el modelo de desarrollo, el modelo civilizatorio está puesto en cuestión. Yo creo que uno de los temas centrales sería colocar el modelo de desarrollo en cuestión, porque exactamente cuando uno trata de analizar por qué hay este rebrote o por qué apareció el COVID-19, entonces regularmente uno encuentra algunos elementos asociados a, el murciélago, ¿no? Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo en esa dirección? Nosotros pensamos que la responsabilidad es del murciélago, y en cierto modo hay una visión que trata de construir alrededor del murciélago una demonología, y esa demonología esconde exactamente que quien está destruyendo los hábitats naturales de distintas especies es exactamente el patrón de la lógica del capital. Redondeo. Hablamos de que aumentan entonces las enfermedades infecciosas, neumonía, hepatitis A, chikungunya, HIV, dengue, que es otro capítulo en toda esta historia, tuberculosis, virus Zika, virus del papiloma humano. He encontrado un largo listado en esas enfermedades infecciosas. Pregunto, con este valor al alza,
estas enfermedades infecciosas globalizan entonces las desigualdades. Las desigualdades indudablemente se globalizan porque una de las cosas que aparece también con este nuevo modelo es que nosotros estamos haciendo esta entrevista por vía telefónica, pero la íbamos a hacer por vía Skype. Esto globaliza, esto también indica que hay una pugna económica de fondo entre lo que yo llamaría la economía del combustible fósil, centrada exactamente en el petróleo y en el modelo industrial, a la economía de silicio, que está centrada en las nuevas tecnologías y en, digamos, en la interdependencia sistémica que está vinculada a estas nuevas tecnologías, que sería inteligencia artificial, y bueno, todo lo que va vinculado al tema de la economía del silicio, que nos puede indicar exactamente que ya los procesos no va a haber un proceso de retraimiento de la economía en términos de interdependencia de personas, y vamos hacia un retraimiento centrado en la economía del silicio, que en cierto modo también va a implicar la emergencia muy fuerte de lo que llamaríamos lo residual, lo migrante, lo extraño, lo demoníaco. Más que claro allí entonces el aporte de Miguel Ángel Contreras Natera, analista, profesor e investigador de la UCB. Me quedan unos minutitos más para continuar con esta exposición y quiero preguntarle entonces, ¿en dónde nos centramos para aportar como ciudadanos responsables del mundo, profe, en su opinión, a su criterio? En mi opinión, uno de los temas centrales sería la cuestión de la información, porque nosotros también tenemos aquí dos temas que corren parejos, ¿no? Es decir, hay una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, pero la misma Organización Mundial de la Salud establece que hay una infodemia. Y si existe una infodemia, también tiene que existir un debate mucho más amplio de el significado del COVID-19 y el significado de la globalización de las enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ocurre aquí en este caso es que en el ébola se demonizaba lo africano, en el COVID se demoniza lo chino, ¿no? Entonces dice, pero esto no tiene nada que ver ni con África ni con China, esto tiene exactamente que ver con un modelo que en su expansión de la lógica económica destruye cada vez más hábitats que estaban completamente separados de los ecosistemas globales. Y entonces, ¿qué es lo que hacen esos, digamos, qué es lo que hace esa expansión económica? Entonces, lo que estaba localizado a un ecosistema específico, ahora se globaliza. Nosotros tenemos 3 zonas calientes allí. Una zona tiene que ver con el sur de China, una zona tiene que ver con el África Occidental, y otra zona que es muy cercana a nosotros tiene que ver con la Amazonía. En la Amazonía hay liberación de cantidades de nuevos patógenos, y esos nuevos patógenos nosotros no estamos siendo conscientes de la expansión que se podría dar por esta vía. Entonces, el tema de la información y la democratización de la información es uno de los temas centrales, a la par de discutir exactamente lo que pudiera ser, cuáles son las consecuencias de esta globalización de las enfermedades infecciosas y qué podemos hacer nosotros en esa dirección. Un gran abrazo, gracias por su aporte. Gracias. 29 de junio se celebra el Día Internacional de los Trópicos. Ya voy con eso. ¿Saben qué? Me está faltando ver las respuestas que ustedes me dieron a la pregunta en Twitter. A ver, vamos a ver. Agenda abierta, ya de inmediato me conecto. Vamos a ver nuestro interrogante y las respuestas que ustedes enviaron. Aquí estamos. No hay vacuna preventiva aún para el COVID. Tenemos que quedarnos en casa para protegernos entre todos. Y sin embargo, aún necesitamos información para entender la responsabilidad que todos tenemos en esto. Bueno, ustedes dicen sí, al igual que lo dice el profesor, y habla de infodemia, que es un exceso de información. Sí, 77,5, no 22,5, no sé
0%. Fíjense allí que repartidos entonces esos votos. Hay otras informaciones que también a esta hora voy a contarles. Una de ellas tiene que ver justamente con el Día de los Trópicos. Les decía, vamos a mostrar un poquito de esto. Pero luego, también hoy, un prócer para mí como Héctor Lavoe. Un día como hoy se despedía de este mundo. Así que también allí van a ver en redes sociales la conmemoración y un poquito de su hermosa música, música para el alma. También está hablando López Obrador en México en su rueda de prensa matutina y ha dicho, hoy sale el día en el cual me reúno con Trump en Estados Unidos. Y al mismo tiempo Francisco Durán, director de epidemiología en Cuba, da su reporte diario. Favorable desde el punto de vista que no tuvimos fallecidos, no tenemos pacientes críticos, no tenemos pacientes graves. No obstante, en nuestros hospitales se mantienen ingresados 89 pacientes, en vigilancia 6, sospechosos 42 y confirmados 41. En la atención primaria de salud se vigilan por nuestros profesionales, especialistas, 61 personas con determinado riesgo clínico epidemiológico. En el día de ayer se procesaron 2.210 muestras en los laboratorios de biología molecular, los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 830, los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 469, los de Santiago de Cuba, 193, el de Villa Clara, 176, el del Hospital Hermanos Amejeira, 324, y el del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil, 218. Como resultado del análisis de estas 2.210 muestras, se confirmaron 8 pacientes positivos a la COVID-19 en nuestro país. Y de esta forma ya se acumulan 168.545 muestras analizadas, y con los 8 pacientes que se diagnosticaron ayer, pues hay un total de 2.340 casos confirmados a la COVID-19 desde que comenzamos en el mes de marzo, a principios de marzo, a realizar estos estudios en Cuba. Como siempre especificamos, el mayor número de muestras son de La Habana, 1.523, cifra que se ha mantenido siempre por encima de 1.500 y es un objetivo para poder, siendo la provincia de mayor complejidad desde el punto de vista epidemiológico. No obstante, en el resto de las provincias se procesaron, o del resto de las provincias, se procesaron 687 muestras, Pinar del Río con 66, Artemisa con 23, Mayabeque, que sabemos que tuvo un foco en San José de las Lajas, 190, Matanzas 34, Cienfuegos 49, Ciego de Ávila 47, Camagüey 60, Las Tunas 44, Holguín 41, y así, todas las provincias, y lo decimos porque antes de que diéramos estas informaciones, siempre había la interrogante de que en el resto del país no había casos porque no se procesaban un número determinado de muestras. De los 8 casos diagnosticados ayer, como ha pasado en las últimas semanas, 8 son cubanos, 6, o sea el 75%, son contactos de casos que ya habían sido confirmados anteriormente, y ya en todo el acumulado de la pandemia, el 88,4% de todos los pacientes diagnosticados en el momento de realizar el mismo, pues eran totalmente contactos de casos confirmados. Estamos hablando de 2.031. Sigue siendo el grupo de mayor riesgo. En 2 aún no se ha precisado la fuente de infección, y eso hace que se acumulen 105 casos en los cuales se trabaja, se investiga, es el 4,5% de todos los casos, pero no se tiene todavía definida la fuente de infección. Con fuente de infección en el extranjero se mantienen los 162 casos que hemos dicho anteriormente, que representa el 7% de los casos de la pandemia.
4 del sexo masculino, 4 del sexo femenino. Eso hace un total de casos confirmados en Cuba del sexo masculino de 1.178, el 50,3%, y del sexo femenino 1.162, que es el 49,6%. El 75% o 6 de los 8 casos diagnosticados ayer estaban asintomáticos al momento del diagnóstico, y se acumulan en toda la pandemia 1.265 casos, el 54% de todos los diagnosticados que eran totalmente asintomáticos en el momento del diagnóstico. Si hacemos este análisis con los 90 casos que se han diagnosticado en los últimos 15 días, bueno, pues el 73,3%, o sea, se incrementa del 54 al 73,3%, no tenía síntomas en el momento del diagnóstico. De los 8 casos confirmados ayer, el mayor número se encuentra en el grupo de 40 a 59 años, son 4 casos. De 20 a 39 años, 2 casos, y menores de 20 años, pues 2 casos también. Estamos hablando de un niño de 4 años de edad, contacto de caso positivo ya diagnosticado anteriormente, asintomático en el momento del diagnóstico, y que procede del área de salud del Cotorro en Cuatro Caminos. El otro es un niño también de 9 años de edad con las mismas características, contacto de un caso confirmado del área de Cuatro Caminos en el Cotorro y asintomático en el momento del diagnóstico. De esta forma ya se acumulan en Cuba 255 niños o menores de 18 años de edad confirmados con la COVID-19, todos con una evolución clínica favorable, sin complicaciones, y eso hace que el 97,6%, o sea, 249, ya se encuentre de alta clínica, y algunos clínica y epidemiológica también. Todos los casos pertenecen a La Habana, de 4 municipios de La Habana, el mayor número, o sea, 5 de los 8 del municipio del Cotorro, y queremos especificar, porque como es natural, habíamos tenido varios días con un caso, 2 casos, 3 casos, y el tener 8, pues indiscutiblemente es un poco llamativo, ¿no? Esto obedece a un foco que afecta a 2 municipios, Mayabeque con San José de las Lajas, y Cuatro Caminos con el Cotorro, en el municipio del Cotorro, y que indiscutiblemente estuvo relacionado con alguna irregularidad, que es lo que ha hecho que se produzca. Cuando digo irregularidad me estoy refiriendo a algún incumplimiento de lo que está establecido para la protección de toda la población, y que, como es natural, conllevó a que se provocara un foco acá en Cuatro Caminos y un foco en San José de las Lajas. Reitero, no es que exista un evento, por lo menos hasta el momento. Ahí se ha trabajado muy bien por las 2 partes. Cuando digo muy bien, y creo que ayer yo lo expliqué, es haciendo estudio de gran parte de la población, perdón, gran parte no, prácticamente toda la población que estuvo relacionada con este evento o con estos focos, y que es lo que permite detectar estos casos que se habían contagiado en estos 2 focos. Reitero, es un foco que tenemos ahí, y que no quisiéramos, fíjense, en las intenciones por lo que se trabaja, por lo que nuestro país trabaja, es para que esto no ocurra. Pero lamentablemente la contagiosidad de este virus y lo riguroso que hay que hacer, o que se tiene que cumplir todas las medidas establecidas, pues pudieran en un momento
momento determinado provocar focos de estas características. Que lo importante, primero es que no ocurra, ¿sí? Primero es que no ocurra. Y segundo, una vez que se detecte con el sistema de vigilancia, pues atacarlo rápidamente para que se pueda controlar y no se produzcan más contagios a punta de partida de esta situación. Esa es la situación. De todas formas, La Habana, su tasa es de 3,93, es inferior, su tasa en los últimos 15 días, su tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días es una tasa de 3,93, que es inferior a la del día de ayer. En el caso de la provincia de Mayabeque tiene una tasa similar a la de ayer, 1,3, y en el caso de la provincia de Matanza, también con un caso confirmado en los últimos 15 días, pues tiene una tasa de incidencia de 0,14. Las restantes 12 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, pues no confirman casos, como también decimos, hace más de 15 días, muchas hace más de un mes y algunas de ellas hace más de 40 y pico y 50 y pico de días sin confirmar casos. Con estos casos diagnosticados podemos decir que de los 2.340 pacientes diagnosticados con la COVID-19 en Cuba se mantienen ingresados, confirmados, se mantienen activos 41, que es una cifra inferior a la que teníamos ayer. Todos con una evolución clínica estable, elementos favorables. Como dije al inicio de la conferencia, no hay críticos, no hay graves y siempre lamentamos las 86 personas que fallecieron en nuestro país o que han fallecido en nuestro país como consecuencia de esta enfermedad. Ninguno en el día de hoy. Esto hace que Cuba tenga una letalidad del 3,67%, se mantenga en el lugar o en la posición, según casos confirmados y letalidad, según letalidad, en la posición número 19 en la región de las Américas y pase al lugar número 99 en el mundo, lo cual es favorable desde el punto de vista de este indicador. Siempre mencionamos las 2 personas que fueron evacuadas al principio de la pandemia, 2 extranjeros, y en el día de ayer se dieron 10 altas. O sea, este es un indicador alta contra caso confirmado, contra caso ingresado, sigue siendo un indicador positivo desde el punto de vista de lo que se va logrando. Con estas 10 altas en el día de ayer, que todas son de La Habana, se acumulan un total de 2.211 pacientes de los 2.340 confirmados, o sea, el 94,5% que están recuperados, que ya se encuentran o de alta clínica y otros de alta clínica y epidemiológica. El mundo sin un control en algunos países. Anoche daban una conferencia del doctor Tedros, el director general de la Organización Mundial de Salud, explicando la situación que presentaba el mundo, o que presenta el mundo. Se mantienen los 185 países con casos de COVID-19. Ya ayer se diagnosticaron 181.553 casos en un solo día y de esta forma ya la cifra asciende a 9.952.507 casos confirmados. Podemos decir que prácticamente 10 millones de personas infectadas en el mundo con esta enfermedad. Ayer se produjeron 4.621 fallecidos y esto hace que se acumulen 498.519 fallecidos, prácticamente medio millón de personas que en el mundo han fallecido como consecuencia
de la COVID-19. Eso da una letalidad de un 5,01%. La región de las Américas, no menos compleja, pues ya reporta 5.046.598 casos confirmados. Al confirmar el día de ayer, valga la redundancia, 109.811 casos con la COVID-19 y ya representa el 50,71% de todos los casos reportados en el mundo pertenecen a la región de las Américas. Los fallecidos se incrementan a 244.783 fallecidos, al fallecer, valga la redundancia, 2.997 personas en el día de ayer en nuestra región para una letalidad de 4,85%. Siguen encabezando en cuanto al número de confirmados, en cuanto al número de fallecidos, los Estados Unidos y Brasil. Estados Unidos ya alcanzó la cifra de 2.510.323 casos confirmados al diagnosticarse ayer 42.486 personas. Estamos hablando de 42.486 personas que se diagnosticaron con la COVID-19 en los Estados Unidos. Igualmente fallecieron 500 personas en este país para un acumulado de 125.539. Brasil en el segundo lugar, pues ya alcanzó la cifra de 1.313.667 casos confirmados, al diagnosticar ayer 38.693 casos con esta enfermedad. Y una cifra muy elevada, fíjense que Estados Unidos tuvo 500, sin embargo Brasil tuvo 1.109 personas que fallecieron ayer con esta enfermedad, lo cual da un acumulado de 57.070 casos fallecidos en este país. Estos son los dos países que además son de la región de las Américas, por lo tanto sigue siendo el epicentro de la pandemia, que encabezan la lista de afectados, de casos confirmados y de fallecidos. Héctor, ¿tenemos alguna pregunta? Algunas preguntas, doctor, de usuarios de Cuba Debate. Comenzamos entonces. A ver, información diaria. Cuba corresponde a este 29 del 6. Confirmados 8 nuevos casos para un acumulado de 2.340 en toda la isla. 41 positivos activos, 41 con evolución clínica estable, decía el doctor Francisco. 86 fallecidos, 2.211 dados de alta y 2 evacuados. Un momento de una pausa rápida. Volvemos. El presidente francés Emmanuel Macron visitará Alemania este lunes para mantener sus primeras conversaciones en persona con la canciller alemana Angela Merkel. La reunión se efectuará antes de que Berlín asuma la presidencia rotativa de la Unión Europea. La alta diplomática alemana recibirá a Macron en el castillo de Messenberg para dar continuidad a las conversaciones sobre una amplia agenda de trabajo. Además, buscarán analizar la actual situación de la crisis sin precedentes generada por el coronavirus para poner en marcha cambios en el bloque regional. La reunión franco-alemana espera además allanar el camino para las conversaciones sobre el plan financiero de la Comisión Europea. A continuación, en Agenda Abierta, haremos seguimiento a la reunión bilateral que establece los mecanismos para sobreponer a la región tras el rebrote del coronavirus que ha impactado a la economía, altos índices de desempleo y efectos negativos en la atención sanitaria.
Mientras esperamos las imágenes de ese evento, también voy chequeando redes sociales. Vamos a leer Metro Libre. Presenta este titular. Merkel recibe a Macron en vísperas de la presidencia alemana de la Unión Europea. A partir del 1 de julio, Merkel tiene por delante numerosos problemas, desde el Green Deal de la Comisión Europea hasta el Brexit, pasando por la migración y las relaciones con China y Estados Unidos. Tiene que tener una cintura de acero esta mujer. Berlín aseguró que quieren usar esta crisis sin precedentes para poner en marcha cambios en la Unión Europea. Los funcionarios, Macron, Merkel, señalaron que apuestan por la solidaridad y la ayuda mutua. Hoy son 27 porque recuerden que Reino Unido está ya en proceso de salida de la Unión Europea. Le Point dice, el día después de las elecciones municipales, Macron comienza una semana clave, perdió. El día después de esos comicios, Macron intenta recuperar el control encadenando compromisos ecológicos y compromisos internacionales, dicen aquí en este portal. Si voy a otra publicación en internet que se llama Polos Productivos, vamos a tener que Merkel insta a Europa a prepararse para un mundo sin el liderazgo de Estados Unidos. Así lo dijo. Llamó a reflexionar Merkel seriamente sobre una nueva realidad en la que Estados Unidos puede no buscar ser el líder mundial. Manifestó la canciller alemana, crecimos con un cierto entendimiento de que Estados Unidos quería ser potencia mundial. Si Estados Unidos desea retirarse de este papel por su propia voluntad, tendremos que reflexionar sobre eso seriamente. Además, continúo también, voy mostrando aquí otras informaciones que a esta hora van generando noticias. Por ejemplo, vamos a mostrarlo por acá. Telesur tiene este titular. Toda una declaración, puño en alto. Petrocaribe celebra 15 años de aniversario de integración regional. Un bloque que surgió como propuesta del presidente Chávez en el 2005 para coordinar políticas energéticas y bajar las asimetrías entre los países de la región, para diversificar nuestra matriz energética, para eliminar la intermediación de las transnacionales y bajar costos operativos. Hoy sesionan de manera virtual 2 órganos de Petrocaribe, una cita convocada por el presidente Nicolás Maduro. Voy también a seguir otro tema. El País, publicación española. El juicio de extradición de Julian Assange pasará al juzgado Old Bailey de Londres. Old se pronuncia aquí en todo caso. Segunda parte del juicio de extradición de Assange se hará el próximo 7 de septiembre en esta locación. El fundador de Wikileaks se ausentó por cuestiones médicas de la última audiencia que se hizo. Allí entonces toma especial importancia lo que pueda llegar a decir. Mientras tanto, su abogado justificó la ausencia en la falta de ventilación natural de la sala de la cárcel, desde donde su cliente podría seguir lo que ocurre por videoconferencia. También quiero mostrarles otra realidad, sudeste asiático. Esta imagen me gusta más para la campaña de Calvin Klein, dice Pancho. La foto es una fábrica ubicada al sur de India, quédense en la foto si quieren, donde se confeccionan prendas de esa y de otras marcas reconocidas. Allí hay, si lo lee bien, adolescentes de hasta 14 años, que trabajan 68 horas por semana para producirlas. Esta información viene redondeando lo que hoy abordábamos también respecto a coronavirus y esta cifra alarmante citada así por todos los medios de comunicación del mundo, una cifra al alza. Esto pasa en un lugar, uno de los tantos del sudeste asiático, donde la supervivencia, la posibilidad de sobrevivir es muy baja. Más de 40 años y mueren por cáncer de pulmón, por todo lo que han tragado en establecimientos como estos. Llamamos a la reflexión, cambiamos de tema. Otros puntos, ciclismo en ruta, septiembre, 3 ciudades de Suiza. Respiramos, a ver cómo les va.
El Comité de Organización del Mundial indicó que examinaron las condiciones y protocolos de salud implementadas por el Consejo Federal y la Unión Ciclística Internacional para llevar a cabo la reprogramación del campeonato, teniendo en cuenta la situación sanitaria mundial, por lo que trabajarán con prudencia. Según lo anunciado, la carrera se realizará desde el 20 hasta el 27 de septiembre de este año y comprenderá 11 pruebas en el programa de competición. Bien, tengo Copa Davis pospuestas para el 2021. A la gente del tenis le debíamos esta alegría, lo mostramos. Ante la incertidumbre que existe en el mundo del tenis por la situación sanitaria actual, la Federación Internacional que rige el deporte de la raqueta anunció este viernes que las instancias finales de ambas competiciones se celebrarán en el 2021. Según lo anunciado por los directivos de la Federación Internacional de Tenis, la ronda final de la Copa Davis se disputará el 22 de noviembre del próximo año en Madrid, mientras que la final de la Fed Cup tendrá lugar en Budapest, Hungría, del 13 al 18 de abril del próximo año. Nos tenemos que despedir, pero hay mucho más, ¿eh? Les dije, la partida del Gran Lavó marca hoy un día de conmemoración. También les hemos comentado hoy otros eventos. ¿Y saben qué? Me olvidé de algo. Nacimiento del doctor, del médico de los pobres, José Gregorio. A todos, muchas gracias. Los veo en un ratito.